Buenos días. Van entrando. Vamos a empezar ahora unos minutitos. ¿Se me escucha bien, verdad, Sandra e Iris? ¿Sí? Sí. Genial. Sí. Muy bien. Tenemos algunas personas aún en la salita de espera que van entrando. Muy bien. Esperaremos un minutito y empezaremos. Buenos días. Bueno, veo que aún van entrando personas, pero iremos empezando porque hay muchas cosas de las que queremos hablar hoy. Estamos aquí Iris, Sandra y yo, que soy Laia, de PDS. Y bueno, antes que nada, muchísimas gracias porque sé que la convocatoria fue bastante rápida para esta presentación y estamos muy contentas que os habéis podido conectar muchas personas. Hemos tenido más de 40 inscripciones y muy contentas de que podáis estar aquí y imagino que esto demuestra que hay un interés en Protego y en la plataforma y en los programas de prevención familiar en los que trabajamos y bueno, y esto nos pone muy contentas que esté este interés y esperamos que sea interesante también la presentación. Nosotras no os vemos porque como la reunión es en modo conferencia, no os podemos ver, pero sí hay una sección en el chat que si alguien tiene alguna pregunta puede escribirla por el chat y luego al final de la jornada habrá unos minutitos para poder responder también preguntas que puedan ir surgiendo. ¿De acuerdo? No sé si será posible al final del chat, al final de la jornada, hacerlas por voz. Esto va a ver nuestro equipo de informática si lo puede activar y si no, pues a través del chat se pueden hacer estas preguntas. Entonces, bueno, si os parece, empezamos. Esta jornada no es únicamente para presentar Protego, porque muchas personas ya conocéis el programa. Explicaré muy brevemente por si hubiera alguien que no conociera aún el programa en qué consiste, pero la idea principal es compartir qué hemos aprendido durante estos años a partir de la evolución del programa, la evaluación que se hizo, la implementación que ha estado teniendo este programa en todo el territorio a lo largo de los años y también el trabajo que hemos hecho con profesionales, tanto de formación como asesoramiento y supervisión. Entonces, nuestra intención es compartir con vosotros y vosotras esto
presentar también las nuevas incorporaciones que hemos hecho al programa a partir de todas estas reflexiones en este año, gracias a la subvención del Plan Nacional. Bueno, y hablar un poquito, bueno, solventar las dudas o preguntas que podáis tener sobre tanto la plataforma como el programa Iris. También os va a mostrar al final dónde acceder a todos estos materiales que hemos creado nuevos este año y cómo registraros en la plataforma si aún no lo habéis hecho. Entonces, a ver si... Sí, y bueno, y somos Laia, Sandra y Iris, como comentaba. Entonces, la estructura de la jornada va a ser esta. En el primer bloque vamos a hablar sobre todo de la evaluación y las conclusiones que sacamos a través de esta evaluación. Protego es el primer programa de prevención selectiva familiar de España y fue evaluado uno de las características que nos hacen que lo trabajemos mucho y que lo promocionemos mucho es que fue evaluado en 2017 y esta evaluación, como veremos, mostró resultados que, aunque no fuera, como ya sabemos, una varita mágica que cambiará en grandes rasgos las características de las familias, pero sí que iba en la línea de donde queríamos ir y en la línea del trabajo con las familias que era nuestra intención ir. Entonces, los cambios también se mantuvieron al cabo de un año, fue una evaluación que luego hubo un seguimiento al cabo de un año y esto pues nos ayuda también a ver qué es lo que se hizo en esa evaluación, qué sirvió y cómo trasladar eso a los profesionales que están haciendo el trabajo con las familias. Entonces veremos esta evolución que hicimos a través de la evaluación, luego hablaremos de los cambios que hemos introducido últimamente en el manual y en la formación que tienen que ver con incorporar la perspectiva de género y la interseccionalidad en el programa, la calidad y la protección también, y luego finalmente hablaremos de la plataforma y los nuevos materiales. Entonces, bueno, situamos brevemente la evolución del programa. Protego nace en 2001, se adapta al castellano posteriormente, luego la evaluación se realizó en 2014-2016, en 2017 aparece la versión actual y en 2020 hicimos una plataforma para profesionales donde están todos los materiales y también oportunidades para tener formación, seguimiento y supervisión en la aplicación del programa. Y actualmente, como decía, estamos en esta nueva fase incorporando la perspectiva de género, interseccionalidad y los nuevos enfoques de parentalidad positiva. Entonces, las preguntas estratégicas que se hicieron en la evaluación fueron no solo si Protego funciona, no solo si mejora las habilidades parentales, sino si estos cambios se mantienen en el tiempo y cuáles eran las condiciones que favorecían estos cambios. Porque muchas veces, como sabemos en prevención, sabemos que algo funciona, pero no entendemos muy bien el por qué. Entonces, la evaluación se convirtió en una herramienta de aprendizaje, de cuáles son las condiciones que deberíamos proteger si implementamos el programa en condiciones reales en diferentes contextos. Muy brevemente sobre el diseño de la evaluación. No me voy a extender. En la plataforma podéis encontrar un informe de la evaluación, uno resumido y uno más detallado. Si os interesa, también si hacemos formaciones a vuestros equipos, también se puede hablar más en detalle. Pero solo deciros que fue una evaluación en un contexto real de servicios sociales, en prevención selectiva, que hubo un grupo de comparación y un seguimiento longitudinal al cabo de 12 meses. Y que hubieron 221 participantes, principalmente eran madres en contextos de cierta vulnerabilidad. Y eso es importante porque cuando hablamos de implementación real, estamos hablando no de condiciones experimentales ideales, sino que estamos hablando de implementación en un caso lo más parecido que sería a la implementación, bueno, a la población que normalmente encontramos cuando hacemos este programa.
Nos interesaba especialmente saber si estos cambios podían mantenerse más allá de la intervención a los 12 meses. Y es especialmente también relevante remarcar el contexto porque estos niveles elevados de desempleo, de vulnerabilidad y sobrecarga familiar hacían aún más difícil que cualquier cambio se mantuviera en el tiempo. E incluso así, pues vimos que muchas de las escalas de los cambios se mantuvieron al cabo de estos 12 meses. Entonces, bueno, los resultados mostraron sobre todo mejoras significativas en la comunicación, la gestión de conflictos, la cohesión familiar y las normas y límites. No son, como vemos, no son cambios espectaculares, pero sí son consistentes y sostenidos en el tiempo, que es lo que buscamos en prevención. Como veis, muchos de los cambios se mantenían después al cabo de 12 meses. Luego, lo que aquí venimos a contar, que consideramos que es lo más importante, fue la evaluación del proceso. No solo evaluamos los resultados, sino que se analizó el proceso, cómo se implementaba el programa, si las familias permanecían, cómo valoraban la experiencia. Y aquí empezamos a mirar no solo los resultados, sino también cuál era el mecanismo de cambio, qué es lo que estábamos haciendo o cómo lo estábamos haciendo para que produjera ese cambio, no solo el cambio en sí. Entonces encontramos 3 elementos que eran muy importantes. La fidelidad muy alta fue de 13,9 puntos en una media sobre 16, que es una fidelidad bastante buena. Una retención elevada, un 88% de participantes siguieron en todas las sesiones y una alta satisfacción, con un 95% afirmaron que les había ido bien el programa y que habían visto cambios. Entonces, esto nos hizo pensar que la eficacia no depende solo del contenido, sino de cómo se implementa. Y esto es lo que intentamos luego transmitir a los profesionales, tanto en la plataforma como en la formación, como en los asesoramientos. Todas estas buenas prácticas que nosotros pudimos aprender gracias a esta evaluación. Entonces, algunas de esto no nos vamos a detener porque esto sí es lo que tratamos precisamente en la formación sobre el programa, pero deciros que hay unas características que nosotras vimos que estaban asociadas tanto al programa como a los participantes o a los profesionales o al contexto. Empezamos a identificar estos factores que probablemente explicaban parte del efecto, ¿no? Seguramente eran la metodología experiencial, el rol mediador de la persona que está conduciendo el programa en vez de un rol más directivo, la participación del grupo, cómo aprovechar el grupo para que sea el mismo grupo que promueva la retención, cómo poder hacer un seguimiento que sea más efectivo y presentar el trabajo de forma progresiva. Entonces, de toda esta evaluación surgieron sobre todo 3 grandes aprendizajes en este sentido. Aprendizajes que tienen que ver con la captación, con la retención y el grupo como motor de cambio, esto que decía, usar el grupo para que sea el mismo grupo que actúe como retentor y como mecanismo de fomentar la participación, y la metodología experiencial, basada sobre todo en tareas aplicadas en casa que luego las familias tienen que poner en práctica. Para hablaros brevemente sobre lo que vimos en la captación y la retención, entendimos que no solo era un trámite, no solo era una logística, sino que formaba parte también del modelo de cambio. Ya cuando estamos trabajando en la captación, ya estamos provocando un cambio, ya estamos trabajando para que haya un cambio en las familias. Muchas familias llegan en estados del modelo del cambio más de ambivalencia, ¿no? Más precontemplativos, y el primer contacto ya puede favorecer o no, o bloquear esta participación. Entonces vimos cuáles eran las cosas que nos ayudaban o las cosas que nos entorpecían el trabajo, y a partir de aquí pudimos ir viendo cuáles eran las buenas prácticas en captación y en retención de los participantes. Luego el grupo como motor de cambio, entendiendo el grupo no solo como un contexto donde ocurre el programa, sino como también una herramienta de cambio en sí misma, que modela, que normaliza, que genera apoyo, que reduce también el aislamiento y que favorece la permanencia en el programa. Y finalmente, la metodología experiencial.
para explicar un poco la metodología experiencial que intentamos fomentar en el programa. Sería como si estamos intentando pues, aprender a cocinar, ¿no? Aprender a hacer una paella. Pues el conocimiento académico sería la receta que nosotros leemos con las instrucciones de qué hay que hacer y todos los pasos. Sabes qué deberías hacer y sabes por qué. Esto las familias se lo encuentran mucho cuando van a talleres, cuando van a charlas, que les dan mucha información, que igual es información que ya la han oído en muchas partes, pero no practican ninguna técnica diferente, ni tampoco hacen un cambio de percepción real de cómo ven su realidad. Es más informativo, ¿no? Y aquí lo que producimos es padres y madres que están informados. Luego el segundo tipo de conocimiento sería el conocimiento técnico, que ahí sí se aprenden herramientas, pero estas herramientas otra vez vienen de una posición de un experto que da unas herramientas sobre cómo actuar delante de determinados problemas. Y finalmente, la metodología experiencial que hemos visto, que es la que realmente produce un cambio en las familias, sería practicar, ¿no? Cocinar, practicar hacer la paella, practicar equivocarse, analizar qué pasó, ajustar la siguiente vez, aprender a leer el punto, ¿no? del arroz y adaptarlo. Es saber decidir con criterio propio según la situación real de cada una de las personas. Entonces, esta metáfora de la paella nos ayuda a entender que no basta con saber la teoría, sino que el cambio se produce cuando las personas pueden probar, reflexionar, ajustar y volver a intentar en su contexto real, a través de las tareas, a través de discusiones, modelado, roleplay, reflexión. Entonces, a partir de esta evaluación, mm, incentivamos mucho más todas estas metodologías más experienciales dentro del programa, porque vimos que son las que realmente producían un cambio en las familias. Como digo, los materiales que fuimos creando a partir de entonces, todos van en esta línea, a promover esta metodología experiencial, más basada en el hacer y no tanto en el recibir por parte del profesional. Entonces, bueno, las decisiones que tomamos o que se derivaron de la evaluación fueron que la fidelidad importa, que algunos cambios requieren esfuerzo estructurado, por eso cambiamos de 8 a 10 sesiones, hicimos sesiones de seguimiento, le dimos más importancia a revisar las tareas, ya no era un paso más de la sesión, sino que se dedicaba un tiempo bastante grande en revisar por qué las habían hecho, por qué no, las dificultades que podían haber en casa para hacerlas, y se hicieron materiales de apoyo como las fichas recordatorio, las fichas de tareas y otros materiales de refuerzo como vídeos para poder fortalecer esta parte. Y luego en la formación a profesionales esto también se vio traducido. La formación pasó a tener un peso más grande en la implementación del programa. En la formación se practican, de hecho, todas las sesiones de implementación y se ve, se analiza, aparte del contenido, pues cómo se está conduciendo el grupo, poder tener este rol más empático, menos directivo, no dar una clase, sino que hacer un rol más de mediación, cómo practicar el roleplay y, y después diferentes teorías de los estadios de cambio, cómo captar estratégicamente a las familias, cómo hacer que el grupo actúe como motor. Se puso más peso en la formación a profesionales en todos estos aspectos. Si queréis ver brevemente un vídeo sobre la formación para que veáis esta parte así más aplicada de práctica simulada de las sesiones, os voy a ver si os puedo compartir un vídeo que tenemos en la plataforma. A ver, un momentito. Para que veáis un ejemplo. Aquí está. A ver si os lo puedo compartir. También si alguien tiene algunas preguntas hasta aquí, las puede poner por el chat.
A ver si se comparte el audio. Voy a volver a compartir para preguntar, para poner aquí, incluir el sonido. Compartir. La formación oficial del programa Protego capacita a profesionales para aplicar este programa de parentalidad positiva y habilidades educativas con familias. Está dirigida a profesionales de los ámbitos social, educativo y sanitario. La formación tiene una duración de 20 horas. En la parte práctica se realizan ejercicios de roleplay. Primero, se representa un fragmento real de una sesión. Después, se analiza la ejecución y se ofrece una devolución para reforzar las habilidades clave de aplicación. El curso puede realizarse de forma presencial, en modalidad online o híbrida. En la plataforma Protego encontrarás el espacio para solicitar la formación, así como un área donde puedes descargar todos los materiales. Protego es una herramienta eficaz y basada en la evidencia para fortalecer las habilidades educativas de las familias. Entra en plataformaprotego.org y recibe el apoyo que necesitas para aplicar Protego con confianza. Para que vierais un poco la parte esta así participativa y más aplicada de la formación. En este caso, en el vídeo visteis que uno de los compañeros de la formación, uno de los participantes, estaba haciendo él mismo una de las sesiones. Entonces, la metodología que seguimos es que primero se aplica la sesión, los otros participantes hacen de familias, se prepara también su papel como familia previamente, y luego tanto las familias como unas personas que hacen de observadores, como nosotras que somos el equipo del programa, damos un feedback. Las familias pueden dar feedback sobre cómo se han sentido, que esto nos aporta mucha riqueza porque muchas veces no tenemos esta información tan clara o tan directa. Y luego las personas observadoras tienen unas pautas de estar observando unas características en concreto que se han ido trabajando, unas habilidades de escucha, de promover la participación que se han ido trabajando previamente. Ahora creo que se me ha ido la presentación. A ver un momentito. Me vuelvo al principio. Estábamos aquí. Eh, sí, entonces también después de la evaluación, de hecho el año pasado decidimos también incorporar el programa dentro del protocolo de buenas prácticas del portal Familias en Positivo para incorporar y reforzar desde la disciplina positiva y la parentalidad positiva toda esta idea de los límites respetuosos, la firmeza sin humillación, la resolución de conflictos orientada al aprendizaje, e incorporamos las nuevas teorías de la parentalidad positiva que están también fomentadas desde este portal de buenas prácticas y de familias en positivo de la FEM. Y también incorporamos algunas teorías del círculo de seguridad, que es una teoría de la parentalidad, también que nace de la parentalidad positiva, que incorpora la importancia del vínculo como factor protector, que sí estaba en Protego, pero le dimos un poquito más de énfasis a este elemento del vínculo. Entonces, ¿cómo se traduce esto en Protego, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué cambios concretos hicimos? Intentamos procurar un lenguaje menos punitivo, más validación emocional, un rol profesional menos directivo
y también revisamos los materiales y la formación para incorporar preguntas más reflexivas y menos prescriptivas. ¿Vale? La parte práctica de la formación, como comentamos, cobra ahora mucho más peso. Entonces, la calidad de implementación no solo implica esta fidelidad metodológica, sino también pues, garantizar entornos seguros, respetuosos, inclusivos con todas las familias. En este sentido, también estamos entrando dentro de esta ley de la LOPIBI, de promoción del buen trato. No solo es intentar prevenir la violencia en la infancia y en los colectivos más vulnerables, sino también toda esta cultura del buen trato. Entonces, es también esta lectura que le estamos dando a Protego, que ya íbamos en este sentido, pero ahora lo estamos enfatizando mucho más, con una checklist de buenas prácticas que vais a encontrar en el manual, intentando procurar un lenguaje no estigmatizante, espacios inclusivos y protectores. Y precisamente en esta evolución del modelo nos llevó también a preguntarnos qué familias estamos imaginando cuando diseñamos los programas, ¿no? ¿A quién dejamos fuera sin darnos cuenta? Y aquí es donde empieza el siguiente bloque que os va a contar Sandra sobre perspectiva de género e interseccionalidad, cómo incorporamos esto en Protego en este último año que hemos estado trabajando y cómo nos aseguramos que no estamos dejando fuera, sin darnos cuenta, a algunas familias, no estamos teniendo en cuenta la diversidad actual en las familias hoy en día. Entonces, le voy a dar paso ahora a Sandra. Si quieres, Sandra, compartir tú, creo que Sí, puedes si tomar quieres, tú las puedes riendas dejar de de compartir. compartir. ¿Dejas tú de compartirla ya? Sí. A ver, dejar de compartir. Vale. Y ahora Perfecto. Sandra os va a contar un poquito cómo hemos hecho esto en Protego. Si alguien tiene Vale. preguntas, las podéis ir poniendo por el chat. Y ¿Se si ve no, pues bien? al ¿Se ve la final. presentación ahora, Laia? ¿Se está viendo? Iris, ¿se está Yo de viendo? momento no la veo. No, de momento no se ve viendo, ¿no? Vale, esperad. Un segundo. No, no la ven las Vale, que vale. tenemos. Ahora a ver si se ve ahora. Sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Ahora sí. Sí, sí, sí. Perfecto, se ve bien, ¿no? No se ve. Se ve bien. Vale, perfecto. Pues ahora, bueno, buenos días eh, a todas, a todos y a todos. Como os comentaba, era un poquito la idea que vamos a ver ahora es como intentar aterrizar esto de lo que muchas veces seguramente habéis oído hablar, que es la perspectiva de género y la mirada interseccional, ¿no? Y vamos a intentar llevarlo a ejemplos concretos del programa Proteo para ver cómo podemos aplicarlos en la parentalidad positiva. Así que veremos un poquito pues, la evolución del concepto de familia y los retos que eso supone y estas herramientas prácticas desde la mirada de la perspectiva de género y la interseccionalidad. Si ahora yo os preguntara, ¿no? O lanzáramos aquí la pregunta de cómo definirías la familia, pues es probable que salieran ideas un poco diversas, pero creo que más o menos se suele compartir un imaginario todavía bastante homogéneo sobre la familia, ¿no? Que es el que generalmente está protegido legislativamente y socialmente como la idea de la familia entendida como vínculos de sangre, ¿no? Concepto que podríamos llamarle de familia tradicional, que ahora veremos que no está, que va cambiando, ¿no? Con la evolución de los tiempos, pero de alguna manera esta idea de papá y mamá en relación con criaturas es un poco la idea que pervive, ¿no? De criaturas además propias, un poco el modelo como más recurrente, desde el que solemos construir también la mayoría de imaginarios colectivos sobre la familia, pero veremos que no podemos quedarnos ahí, ¿no? Que necesitamos también abrir la mirada a otras perspectivas porque si no, inevitablemente estaremos dejando personas fuera. Y uno de los objetivos que tenemos en Protego es evitar esto, ¿no? Ver cómo podemos, cómo incluir y adaptarnos a la diversidad y a los cambios.
Los cambios que se han dado, sobre todo, la idea de la familia tradicional, pues supongo que los conoceréis, aquí he anotado algunos, ¿no? Vemos que hay un auge de familias monomarentales, que se diversifican ya los roles familiares, a pesar de que todavía siguen bastante presentes, que hay un reconocimiento a nuevas estructuras familiares más allá de la familia tradicional heterosexual, ¿no? Las familias homoeróticas, reconstituidas, transnacionales, y también hay un auge del concepto de familia escogida, que aunque no está protegido ni reconocido legalmente, sí que está presente entre un poco en nuestra sociedad y podemos también mirar de qué manera podemos tenerlo en cuenta. Los desafíos también para el concepto, para esta mirada de la familia más tradicional, también vienen de la mano pues, de la crisis de los valores de la familia tradicional, ¿no? La autoridad parental pues, está un poco en crisis, tenemos que muchas veces las criaturas, sus modelajes o sus influencias vienen ya cada vez más de redes sociales, de otros grupos sociales, y no tanto de papá y mamá, a pesar de que los padres, las madres, las familias, las figuras progenitoras siempre tienen una influencia. También vivimos en un momento, ¿no?, de precariedad y agotamiento generalizado, que evidentemente influye a la hora de criar o de formar una familia y de qué tiempo le podemos dedicar, qué energía, qué condiciones. Nuestras criaturas también cada vez consumen más pantallas y tecnologías, y esto también influye en la crianza, en la autoridad, en las referencias, en el modelaje. Y también hay una serie de transformaciones sociales, ¿no?, impuestas por los cambios, como podríamos ver pues, la lucha feminista, los valores de la igualdad, el reconocimiento de la igualdad, de la diversidad, perdón, también el individualismo, que está bastante en auge. Entonces, podríamos decir que el mayor reto para un programa como Protego sería no dejarnos a nadie fuera, ¿no? Acoger a todas las familias y de alguna manera poner esa diversidad en el centro. Y para ello vemos que el trabajo con perspectiva de género y mirada interseccional son imprescindibles. Y un poquito comentaremos casos aplicados. Porque nosotras pensamos que si no somos capaces de superar el sistema sexo-género, pues de alguna manera va a ser muy difícil que salgamos de este cliché de familia blanca, cis, monógama, heterosexual, donde de alguna manera estos roles del hombre proveedor y la mujer sumisa, a pesar de que los hayamos de alguna manera superados, siguen de alguna manera actuando y operando, ¿no? Y esto es importante que veamos que a pesar de que políticamente o incluso intelectualmente los pensemos de otra manera, cómo siguen influyendo. Como supongo que la perspectiva de género la conoceréis, pero en el fondo al final es como trabajar con perspectiva de género implica tener en cuenta este binarismo de género en el que vivimos, ¿no?, esta definición contrapuesta y complementaria del hombre y la mujer, que además está atravesada por unas desigualdades de poder muy claras y eso implica unas jerarquías, una dialéctica de poder y unas desigualdades que hemos de intentar corregir. Además, hablábamos del sistema sexo-género, ¿no? Cuando de alguna manera entra también valores como, por ejemplo, la ruptura con la identidad de género, con los valores tradicionales, con el concepto de familia, es decir, cuando en una familia quizá un hombre ya no es tan hombre ni una mujer tan mujer porque están renunciando a esta identidad de género, o es el hombre quien gesta las criaturas porque tenemos hombres trans que ya empiezan a visibilizar otros modelos de paternidad con crianza, ¿no?, y con parto, y esto está visibilizándose, o cuando las relaciones entre quienes se están maternando quizás no son de afecto romántico, sino de amistad, y las parejas pueden ser un anexo. Es decir, cuando vamos a incluir toda la posibilidad de modelos familiares, que es mucha, pues cómo pensamos incluimos todo esto. Es importante aplicar la perspectiva de género pues, para corregir sesgos, para mirar qué preguntas nos hacemos, qué ejemplos ponemos, desde dónde hablamos, qué referentes utilizamos y sobre todo también qué imaginarios, qué prácticas, qué modelaje ayudamos a construir, ¿no?
porque la idea de estas herramientas es la transformación social al final, no solo no reproducir desigualdades, sino ayudar a corregirlas. ¿Con la perspectiva de género podríamos decir que cubrimos todas las desigualdades? Pues evidentemente no, porque no somos solo una identidad de género, o sea, esta mirada de hombre-mujer o otras identidades como podría ser el binarismo o género fluido o a género, se nos quedaría corta. Necesitamos aplicar una mirada interseccional que permita vernos a los sujetos y a los contextos desde toda la complejidad que nos caracteriza, ¿no? La teoría de la interseccionalidad, que fue definida a finales de los años 80 por los activismos negros, lo que ve es como que somos todos una intersección de privilegios y opresiones, y al hecho de ser mujer o hombre, o de que se nos lea como mujer o hombre, pues se le pueden sumar otros ejes de desigualdad, como puede ser la clase, el color de piel, el origen, la situación administrativa, la orientación sexual, las capacidades, la edad, el tamaño y la apariencia de nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Y todo esto va a hacer que, de alguna manera, las estructuras de poder nos afecten de manera diferente, ¿no? Y esto es lo que nos puede hacer tener una mirada más compleja sobre la discriminación y sobre las estructuras de poder. Hasta aquí toda la parte un poquito que he pasado así como más rápido, de contexto un poco teórico, aunque supongo que es un tema que ya más o menos conocéis. La parte que nos apetece más compartir con vosotros un poco, vale, y todo esto cómo lo aplicamos o cómo lo llevamos a un programa como Protego. Hemos elaborado, lo ha comentado Laia, una checklist de buenas prácticas para los profesionales que imparten el programa, para que se tenga en cuenta pues, la perspectiva de género, la interseccionalidad, la diversidad familiar, un poquito para que pueda ser más fácil para las personas que aplicáis el programa tener en cuenta estas cosas y que no se os puedan escapar, ¿no? Como para aterrizar todas estas teorías a ejemplos prácticos. En este sentido, también hemos revisado la guía de Protego para incorporar un lenguaje inclusivo y no sexista, para evitar pues, ejemplos o clichés que nos refuercen prejuicios, ni sexistas, ni racistas, ni capacitistas, ni LGTBI-fóbicos, por supuesto. A veces también el intentar no invisibilizar, pues eso, que hay familias que son homoeróticas, como poniendo detalles, ¿no? Para que no se ponga la diversidad como una nota de color, sino para ponerla en el centro, ¿no? También incluir ejemplos que puedan alimentar modelos de conducta alternativos a los estereotipos de género y que la mayoría de personas y de familias y colectivos puedan sentirse representados cuando acudan a una de nuestras formaciones o incluso cuando las personas que apliquen el programa pues lean los materiales y todas las propuestas que ofrecemos allá y puedan ver que los ejemplos que proponemos pues incluyen todas las perspectivas, la multiculturalidad y un poco los cambios que están habiendo en nuestra sociedad. Así pues, cosas que son importantes, ¿no? Es que aplicar la perspectiva no es de repente hablar de mujeres, ¿no? O hablar en femenino, sino como intentar revertir desigualdades y trabajar desde otra perspectiva. Y eso también pasa, pues, cuando estamos formando, ¿a quién damos más la palabra? Porque tradicionalmente los hombres cis suelen hablar más, ocupar más el espacio que las mujeres. Intentar corregir esto, ayudar a que a lo mejor personas que por sus características tienen más vergüenza, más miedo, más dificultad para ocupar el espacio, lo hagan, ya es una manera también práctica de aplicar esta perspectiva de género. También es importante ver, ¿no?, qué ejemplos de familia estamos asumiendo como normales e intentar evitar en la medida del posible pues estereotipos o prejuicios y tener en cuenta esa diversidad para que todo el mundo se sienta lo más cuidado e incluido posible, ¿no? Trabajar también desde la pregunta y hacer preguntas que sean adecuadas, que ayuden a la transformación social, que puedan ver también o tener en cuenta las diferencias de poder y las desigualdades. También como trabajar desde
la realidad de familias concretas, intentando ir a ejemplos aterrizados, sino desde generalizaciones o ideales normativos o teorías muy abstractas, ¿no? Queremos como reforzar que no hay una idea correcta de familia, entonces es súper importante evitar clichés, caricaturas, preguntar también si lo que estamos expresando sienten que es viable en su contexto. En definitiva, un poco como tener en cuenta la complejidad de cada familia y cómo aspectos como la precariedad, la migración, la monomarentalidad, posibles adicciones o estados de salud o la distribución de los cuidados en casa o la LGTBI-fobia, cómo pueden estar afectando también en su capacidad de ofrecer el mejor modelaje posible o de educar de la manera que más les gustaría, ¿no? De alguna manera también como ver que las violencias estructurales que operan en nuestra sociedad obviamente están influyendo también en su capacidad también de educar. Y esto no podemos como verlo como aislado, o sea, no podemos tampoco tratar a las familias fuera de su contexto, ¿no? Tenemos que poderlas leer también desde qué dificultades particulares están afrontando, y algunas características como muy complejas pueden ser el racismo, la pobreza o la falta de arraigo, ¿no? Entonces es importante trabajar desde la empatía, desde la escucha, ver si podemos ofrecerles recursos que sean propios de su entorno, que les sean cercanos, validar un poco sus experiencias en el modelaje, sus particularidades. También es importante que veamos que los factores de riesgo de protección, pues evidentemente también están influidos por el género y otros ejes de desigualdad, ¿no? A los chicos suele influirles más pues, la presión de grupo, el consumo de sustancias, la violencia. A las chicas les suele influir más el control social, la presión estética, la violencia de género, ¿no? También existe un racismo institucional muy claro, una serie de prejuicios hacia ciertos colectivos minorizados, un capacitismo bastante presente, ¿no? en nuestra manera también a veces de entender las formaciones o la forma de atender a otros colectivos. Y todo esto, si lo vamos teniendo presente, será más fácil que podamos como eliminar barreras de acceso y hacer que la experiencia sea lo más amable e inclusiva posible. Como decíamos que también habíamos modificado los contenidos y la guía para un uso de un lenguaje más inclusivo y no sexista, esto también es importante que a la hora de formarlo tengamos presente, ¿no? Porque el lenguaje construye realidad y construye imaginarios colectivos. Por eso corregir el androcentrismo o corregir la idea de familia tradicional y hegemónica y trabajar más desde la pregunta que desde las afirmaciones categóricas puede ser como muy útil y de gran ayuda en este tipo de programas. A la hora de generar espacios, lo más seguros e imposibles posibles, pues son cosas tan importantes como hacer formaciones en espacios que sean accesibles y que estén bien comunicados. Y cuando decimos que sean accesibles, también es importante que no solo sea accesible la sala en la que se va a hacer la formación, sino evidentemente los baños o si hay una salita luego en la que se va a tomar el café, porque a veces estas cosas se nos pueden pasar por alto y podemos hacer que una persona de repente pues la estamos excluyendo por simplemente la arquitectura del lugar, ¿no? Que podamos ver también quién participa menos y facilitarle la participación o ayudarle en la medida que podamos, si hay barreras culturales o idiomáticas o de creencias, un poco cómo podemos ayudar a esa persona que se sienta más incluida y ayudar un poquito a corregir pues, las dinámicas de poder y las jerarquías que se pueden ir dando en el grupo también. Es importante que intentemos facilitar al máximo la participación en el programa, por eso Protega intenta también como animar a que cuando se realicen las formaciones, si es posible, pues se puedan tener en cuenta servicios de guardería, cuidado de menores, que los horarios y las fechas sean lo más compatibles posibles para las familias, la posibilidad de mediación cultural, bueno, transportes, una serie de características que puedan ayudar a que las familias quieran participar y no solo quieran participar, sino que se mantengan en el programa, que haya también como una fidelidad. Y por tanto, un poquito lo que
lo que hemos ido viendo también en los modelos de diversidad familiar, ideas que son importantes y que a veces tenemos como tan arraigadas que no nos planteamos, es, por ejemplo, no dar por hecho que las personas que están encargándose de la crianza y que vienen a nuestra formación son o han sido pareja, porque podrían tener otro tipo de vínculo, o no presuponer que el equipo de crianza es un hombre y una mujer, ¿no? Porque esto es un poco a veces la idea a la que nos vamos fácilmente, pero existen muchas familias monomarentales, homoeróticas, no monógamas, reconstituidas. Tener en cuenta también la incidencia de las familias transnacionales, ¿no? Familias que están partidas por un océano y cómo eso también condiciona sus condiciones materiales, sus valores y, bueno, su tiempo, su energía, su salud. Dar cabida y poner también en el centro, sin ser paternalistas o sin validar unas costumbres o unas creencias por encima de otras, ¿no? Porque vamos a tener grupos multiculturales, sin duda alguna. Y nuevamente, tener siempre presente cómo las múltiples dimensiones de la desigualdad afectan a determinadas personas y grupos, ¿vale? Esto es como muy importante. Es acompañar el fondo desde la empatía y el cuidado, teniendo en cuenta el contexto particular. Por eso, como incidimos mucho en que no se trata de imponer una mirada y decir esto es así, lo tienes que hacer de esta manera, esto es lo correcto, lo estás haciendo mal o lo estás haciendo bien, sino de sembrar la curiosidad, de sembrar las ganas de aprender, de trabajar desde la pregunta y la reflexión crítica, de propiciar diversidad en todos los ámbitos y también desde la formación de aprender de las familias, porque tenemos mucho que aprender de ellas, ¿no? En definitiva, como ya comentaba también Laia, nosotros trabajamos desde una metodología experiencial y por eso como creemos que es muy importante no reducir esa experiencia a un modelo de familia hegemónico que aunque pueda estar en crisis sigue estando muy presente y respaldado pues, institucionalmente, socialmente y por una serie de valores. Por eso os invitamos, ¿no?, a pensar las familias en plural, desde la diversidad que las caracteriza y enraizadas en su contexto cultural y comunitario. Y para ello, pues un poco intentar aplicar o intentar cómo adaptar las herramientas que tenemos a estas realidades particulares. Porque en definitiva un poco incorporar estas herramientas no significa que vayamos a tener que hacer más trabajo o a currar más, sino un poco a hacer mejor y a tener una mirada más de detalle y más cuidada. Y esto sería un poquito todo el trabajo que os quería compartir de cómo hemos intentado aterrizar la perspectiva de género y la mirada interseccional. Voy a dejar de compartir para que puedan... Sí, muchas gracias, Sandra. Y antes de cerrar esta parte, os proponemos una breve reflexión colectiva a través de ahora os pondremos un código QR que podéis escanear con el móvil o un enlace que he puesto por el chat para haceros una pregunta a vosotras de cómo incorporáis vosotras y vosotros la interseccionalidad, la perspectiva de género y el buen trato, todo esto que estamos hablando y de lo que os ha hablado también Sandra, en el trabajo que hacéis vosotras con las familias. Para nosotras vamos a proponeros una checklist que hemos estado trabajando este tiempo y estamos acabando de finalizar y os la vamos a hacer llegar a través de la plataforma. Pero nos interesa también tener vuestro input, que al final la mayoría de vosotras sois las que estáis en el trabajo diario con las familias, de cómo ya lo estáis incorporando, qué aspectos tenéis en cuenta. Tampoco vais a ver que nos va a dejar escribir un párrafo muy largo, pero si podéis poner ideas, puntos clave, conceptos, porque es eso, ¿no? Hay que incorporar esta perspectiva, no consiste únicamente en modificar los materiales o añadir contenidos nuevos, sino que tiene mucho que ver en, como decía Sandra, cómo miramos a las familias y cómo facilitamos a los grupos, cómo acompañamos en la práctica cotidiana. Entonces os voy a compartir el código, lo tenéis por el chat. Sí. Antes eso, o sea, leo aquí que pone Carmen que a veces se me entrecortaba el sonido. No sé si alguien hay algo que no ha entendido si alguna bien, cosa que no hayan entendido, que queráis que no preguntarme. hayáis entendido bien. Sí, también ahora si queréis dejar preguntas o no sé si os podéis poner el micro, creo que no. O que lo podáis apuntar para después.
cuando de aquí a un ratito Sí, cualquier cosa, ahora sí, luego abrimos un turno de palabra. sí. A ver, os voy a proyectar también el QR por si alguien lo quiere hacer por el móvil. Y si no, como os decía, tenéis el enlace. A ver, aquí está el QR por si alguien lo quiere hacer a través del móvil. Sería esto, ¿cómo incorporáis vosotras todo esto que estábamos hablando, la interseccionalidad, la perspectiva de género y este enfoque de la ley de la LOPIB y también de la UNE, de la promoción del buen trato? No solo prevención de la violencia, sino toda esta cultura del buen trato en vuestra práctica diaria. Y vamos viendo a ver si va saliendo aquí. Comentáis mucha educación emocional, aceptando la variabilidad, adaptación y cambio, que acudan ambos progenitores, supongo que queríais poner corresponsabilidad. Aquí tenéis el QR también y el código de Menti, que es 24560086. Es menti.com, no hace falta que os registréis a la web ni nada. El lenguaje inclusivo, adaptación, mucha adaptación, sí, al cambio, creando ambientes seguros, sin juicios. Escucha activa, información, dando información, sabiendo información previa de la familia, imagino. Accesibilidad, invirtiendo en el vínculo. La primera sesión de Protego, de hecho, sí que se empieza a hablar de los objetivos de cambio en los hijos y las hijas, pero se trabaja mucho más el vínculo con el grupo. Revisión de los roles. Vale, os dejo un minutillo más para que vayáis reflexionando y podéis ir viendo lo que ponen los compañeros y las compañeras. Bueno, podéis seguir, si queréis, incorporando vuestras opiniones y luego al final también lo podemos compartir entre todos y todas. Como os decíamos, ahora Iris os va a hablar de cómo todo este proceso de evaluación, de actualización de la metodología y esta incorporación de las nuevas miradas, eh, cómo lo hemos traducido en este año con la subvención del Plan Nacional sobre Drogas en los nuevos materiales y las nuevas funcionalidades de la plataforma, porque vemos que todas estas nuevas miradas pues, necesitan de acompañamiento continuado, materiales accesibles y espacios de apoyo para los profesionales y las profesionales. Entonces, Iris nos explicará cómo se ha concretado todo esto en la actualización de la plataforma y en estos nuevos materiales de este marco 2025-2026. Entonces, si quieres, Iris, te paso directamente la palabra también y nos cuentas un poquito y luego al final dejamos unos minutos para poder volver a ver si hemos escrito más cosas en el Mentis y también comentar las preguntas, observaciones y comentarios que podáis tener que nos ayudan también a seguir aplicando y creando los materiales. Así que a ver si puede haber, no sé si podrá haber un espacio de micrófono para los participantes y si no, vamos a estar leyendo el chat.
Vale. ¿Veis la pantalla compartida? Vale, súper. Sí. Pues buenos días, empezamos. En esta parte de la presentación, como ha comentado Laia, después de todo lo que han comentado tanto Sandra como Laia, voy a centrarme un poquito más en todo lo que tiene que ver con la plataforma Protego y todos estos nuevos materiales que hemos desarrollado en el marco de la subvención del Plan Nacional 2025-2026. Los objetivos que nos hemos marcado previamente para poder implementar han sido reforzar la prevención familiar selectiva, mejorar la accesibilidad y la adherencia, apoyar la implementación del programa y facilitar tanto la formación como el acompañamiento a todas las profesionales que formáis parte de la plataforma. Además, hemos querido asegurar que todo este desarrollo incorpora una perspectiva tanto de género como interseccional, con todo lo que os ha comentado Sandra, en coherencia con la línea de mejora que venimos trabajando desde toda la parte que ha comentado Laia. ¿Vale? Todos estos objetivos se han traducido en diferentes acciones, ¿vale? Para dar respuesta a ellos. Han sido unas 7 líneas de actuación. En primer lugar, el acceso a que todas las profesionales tengáis acceso tanto a los programas como a los materiales, a la parte de asesoramiento y supervisión de la implementación del programa, la formación y el autoaprendizaje, que ha sido una parte nueva incorporada, la creación y actualización de algunos materiales que puedan facilitar la implementación del programa. ¿Qué más? Fortalecer la comunidad Protego, que os la voy a enseñar ahora en un ratito. Os dejaré de presentar la presentación y lo que haremos será hacer un poquito de navegación por la plataforma y la comunidad. La sexta actuación ha sido la incorporación de la perspectiva de género e interseccionalidad no solo en el manual, sino en diferentes materiales. Y la última, la mejora de la accesibilidad de la plataforma. Estas actuaciones están pensadas al final para acompañar y mejorar a todas vosotras en todo el proceso de la implementación del programa, desde la captación y retención de participantes al inicio, a las familias, hasta la aplicación de dicho programa, incluso un seguimiento posterior a la implementación. ¿De acuerdo? En esta subvención en cuanto a actualizaciones, realizadas en Protego, hemos trabajado en distintos tipos de recursos, ¿vale? Aquí veis un poquito, os he querido dejar un poquito de imágenes distintas sobre incorporar fichas de soporte, vídeos, fichas de soporte para entregar a las familias, formación online, materiales experimentales para vosotras, las profesionales, una mejora de la plataforma, la checklist que ha comentado Sandra, tanto en perspectiva de género como a la hora de aplicar Protego, y diferentes recursos de seguimiento, ¿vale? A partir de aquí, si aterrizamos un poco más en los materiales de forma concreta, se han realizado vídeos de soporte tanto como para la navegación de la plataforma como para la mejor implementación del programa y la formación de Protego. Se han realizado concretamente 7 vídeos en el marco de esta subvención, que sería un vídeo inicial para la navegación de la plataforma para que os facilite y tengáis más autonomía a la hora de poder navegar en ella. Del mismo modo, un vídeo de soporte para solicitar tanto un asesoramiento como la supervisión a través de la plataforma. Un vídeo de soporte para la captación de familias, que es un vídeo que podéis utilizar todas vosotras en caso de, pues cuando vais a presentar el programa a alguna familia o si hacéis algún grupo, poder proyectarlo, ¿vale? Que os sirva como de soporte en esta parte. Después se han realizado 2 vídeos que sirven como de soporte para la sesión, en este caso la 1 y la 5, que en algún punto de la sesión que encontréis a lo largo del manual podéis recogerlo y que os sirva como apoyo. Después hay 2 vídeos más, uno que es el que habéis visto que os ha presentado Laia, que es el vídeo donde habla sobre las modalidades de formación, y después un último vídeo que sería el que habla sobre la formación autoaplicada. Esto es importante porque al final responde a las necesidades también vinculadas a la implementación del programa. No se trata solo de tener materiales disponibles, sino que ayudan también de verdad a poner en marcha el programa y sostenerlo con la mayor fidelidad y calidad posible para vosotras, ¿vale?
También ha habido... Iris, perdona que te interrumpa, Iris. Solo quería comentar que ahora con estos 2 vídeos que hemos hecho, de los 2 clips de las sesiones 1 y la 5, ya tenemos el paquete de todas las sesiones con los vídeos ejemplo que podéis utilizar. Los hemos ido haciendo paulatinamente. Y luego también el curso, bueno, ahora os lo explicará Iris, el curso semiautoaplicado, que también es una opción que podéis usar para los profesionales que igual no tengáis tiempo o disponibilidad de hacer toda la formación de 20 horas. Gracias, Iris, perdón. No, tranquila. Esto que comentaba Laia en cuanto a la formación, la actualización principal ha sido el curso online semiautoaplicado. Al final se trata de una aula de autoaprendizaje en línea que presenta contenidos teóricos de la formación para un aprendizaje por parte vuestra de forma mucho más autónoma. Incorporamos ejercicios, preguntas, debate, hemos incorporado los vídeos en cada una de las sesiones y también lecturas y materiales que hemos ido adaptando para que sea mucho más sencillo la lectura y el seguimiento de la formación. Además, también hemos incorporado una pequeña guía de aprendizaje para el aula virtual para acceder, que os ayuda un poco más a orientar el recorrido formativo, facilita que cada una de vosotras también podáis avanzar con mayor autonomía sin depender de estar en contacto constantemente. Esta forma mejora la accesibilidad y os permite también adaptar vuestros tiempos y vuestros ritmos, porque sabemos que al final en este ámbito todas tenemos mucho trabajo y si queremos ir formándonos, pues tener un sistema autoaplicado pues nos ayuda en esos huecos que nosotras tenemos más disponibles, pues poder adaptarnos en esta formación. Por último, vamos a hablar de la plataforma y de la comunidad de Protego. Nosotros entendemos la plataforma Protego como un espacio de apoyo e implementación de conexión entre distintas profesionales en diferentes ámbitos y territorios, porque al final somos muchas, sois muy diversas, tenemos personas en el ámbito de la salud, en el ámbito de servicios sociales, de la familia. Cualquier profesional que trabaja en relación a la prevención familiar está incluida y, por tanto, toda esta diversidad de profesionales dentro de la comunidad hace que sea más rica y cobra especial importancia la comunidad, porque permite crear espacios compartidos donde intercambiéis entre vosotras experiencias y nosotras, resolver dudas, acceder a recursos y reforzar el acompañamiento profesional. Al final, todas las que ya he visto por aquí, que hay algunas de vosotras que habéis hecho la formación, habéis participado de esta comunidad y eso enriquece constantemente pues, que estemos todas en red. Y esta dimensión tan comunitaria también responde a la necesidad de que, pues eso, que habíamos identificado, el fortalecer el intercambio de buenas prácticas, ¿no? Al final, y consolidar esta red más estable de profesionales que aplicamos el programa Protego o distintos. Ahora os voy a hablar del reconocimiento a la promoción de la parentalidad positiva y de la FEM, que hemos presentado la candidatura de Protego, ¿vale? Realizamos un cuestionario de buenas prácticas y esto nos ha permitido pues, hacer una revisión del programa y detectar tanto las fortalezas como posibles aspectos de mejora. A partir de ahí hemos podido elaborar un pequeño plan para ayudar a seguir implementando estas mejoras en el programa. Como veis aquí en esta gráfica, digamos que Protego es el que está en color lila o morado. Estamos un pelín por encima del resto de programas, ¿vale? En ello hemos detectado, os voy a enseñar un poquito las fortalezas que más destacan, ¿vale? Sin entrar mucho en profundidad. Destacan la orientación desde la perspectiva de los derechos de la infancia, la calidad de la relación profesional con las familias, el clima de confianza generado durante la intervención, la comunicación centrada en fortalezas y capacidades de las familias, que esto incluye todo lo que ha hablado Sandra, y la dinamización grupal a través de metodologías participativas. A partir de estas fortalezas, el proceso nos ha hecho como reflexionar y nos ayuda también a conocer esas posibles líneas de mejora, ¿no? Y allí es donde hemos podido elaborar este plan de mejora que nos va a guiar hacia las próximas actuaciones que realizaremos en Protego y que nos ofrece pues, esa hojita de ruta, ¿no? Para seguir reforzando el programa.
De ese modo no nos quedamos solo con la identificación de necesidades, sino que avanzamos hacia mejoras. Las prioridades que hemos elegido para este plan ha sido el favorecer el intercambio de buenas prácticas entre profesionales con el objetivo de fortalecer pues, ese aprendizaje compartido entre las profesionales para mejorar la coherencia, la calidad y la capacidad de adaptación a la intervención. Y la segunda prioridad elegida de este cuestionario ha sido realizar actividades grupales estructuradas en la atención a la infancia y adolescencia. Hasta ahora, Protego siempre ha sido dedicada pues, a las personas adultas de la familia. Y en esta parte estaremos trabajando para incorporar de algún modo también pues, esa voz de los preadolescentes y las preadolescentes que también puedan formar parte de esta intervención en el programa. Vale, pues vamos allá. Dejo de compartir y os voy a hacer un pequeño tour por la plataforma para todas las que no estéis ya registradas, ¿vale? Vamos a ver, cierro aquí. Mientras Iris lo va abriendo, os comento también que a través de la plataforma vamos colgando los nuevos materiales y todas las que estén registradas, cada vez que colguemos un nuevo material os vamos a enviar un pequeño email newsletter para informaros que hay un nuevo material. Entonces, en este sentido, cuando colguemos esta checklist de buenas prácticas en la que también estáis participando a través del Mentis y el chat, os vamos a actualizar, os vamos a mandar un pequeño correo de actualización. También de este sistema de formación online que podéis hacer a vuestro ritmo o que se lo podéis mandar a vuestras compañeras para tener acceso a la parte así más teórica del programa. También podréis tenerla, también os vamos a mandar una actualización y es lo único que os vamos a mandar. No mandamos otras comunicaciones, solo cuando hay algo nuevo, para que lo sepáis, porque sí que la plataforma no muestra de ninguna forma cuando hay algo nuevo. Si no lo sabéis, no lo vais a... Si no os avisamos, no lo vais a saber que hay algo nuevo. Entonces, solo eso, que si estáis registrados, os van a ir llegando estas actualizaciones y si no os llega nada, id mirando el spam, porque igual ahí quedó en el spam, id mirando. Próximamente, Iris, creo que mandaremos alguno, ¿no? Sí. Con todo esto. Entonces, si a finales de si en junio no habéis recibido nada, pues antes de verano mirad el spam y seguro que tenéis que confirmar y aceptar para que os puedan llegar estas cosas. Es así, como merci Laia, gracias. Como dice Laia, por el hecho también de estar registradas en la plataforma, os llegarán unas newsletters informativas con todas estas novedades que vayan surgiendo a través del programa. Y aprovecho este espacio que hemos hecho así de parón para decir que también os podéis seguir en redes sociales, que tenemos Instagram, que es @plataformaprotego. Para todas las que no nos seguís, pues por allí también vamos lanzando diferentes contenidos y novedades. Cuando entréis en la plataforma, que es plataformaprotego.org, es importante que todas estéis registradas. Arriba hay el botón de registrarse. Sin este registro y la validación de este, no podéis acceder después a todos los contenidos y materiales del programa. Sí, Juliana, que comenta, las notificaciones os llegarán por el correo electrónico que hayáis utilizado en esta parte del registro que estamos hablando ahora, ¿vale? Entonces, iniciáis sesión, que yo ya la tengo, y a partir de aquí se os abre la plataforma, ¿vale? En ella encontraréis los vídeos de los que estamos hablando, en este caso de navegación, y en esta barra de aquí arriba encontráis los diferentes campos de los que hemos estado comentando, ¿vale? Hasta ahora. Tenemos asesoramiento y supervisión con el vídeo de soporte que hemos comentado, que os ayuda a saber cómo solicitar este asesoramiento, el formulario que hay previamente después, ¿vale? Del mismo modo en el asesoramiento como en la supervisión. En el apartado de formación también podéis tener uso de todos los materiales que se utilizan en la formación, que todas las que ya lo habéis realizado lo conocéis, el vídeo que ha mostrado Laia. Y esta es la parte del curso semiautoaplicado, ¿vale? Esto es lo que comentaba Laia. Las que estéis interesadas en hacerlo, ya sabéis que podéis contactar o bien por el chat en línea o si tenéis nuestros correos, ¿vale? Y nosotros nos ponemos en contacto para lo que necesitéis. Accedéis al aula virtual y aquí encontráis la formación.
¿vale? Como veis, es bastante sencillo e intuitivo, pero si no fuera así, tenemos también la guía de soporte que os indica paso a paso cómo poder acceder a ello, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis la tarea de la primera sesión, abrimos y de nuevo tenéis los vídeos de soporte y también los materiales que hemos creado para que se os facilite un poco más la implementación de esta formación, ¿vale? Os muestro de nuevo que aquí está la guía de la que os comentaba. Es una guía muy sencilla donde, pues, cómo daros de alta, cómo entrar, ¿de acuerdo? Y si no, del mismo modo, pues, contactáis con nosotras y os echamos una mano como siempre. Aquí abajo, en la parte de abajo, podéis acceder a todos los materiales de la formación, diapositivas, infografías, vídeos, ¿vale? Aquí está todo actualizado. En el programa, para ir a Protego, también encontraréis, como ha comentado antes Laia, en la implementación del programa podéis utilizar tanto materiales sesión por sesión, las que ya lo conocéis, o todos los materiales juntos para descargar y que podáis trabajar vosotras, ¿vale? Cualquier cosa nos comentáis. Por último, la comunidad tiene una peculiaridad especial. También tenéis que registraros, ¿de acuerdo? Yo ahora ya he iniciado sesión, pero siempre tenéis que crear vuestro propio perfil. No por estar registradas en la plataforma, estáis registradas en la comunidad. Esto es importante. Para poder interactuar dentro de ella, tenéis que estar registradas también en la comunidad, ¿de acuerdo? Aquí tenemos información de cómo hacerlo, ¿vale? Que nuestro compañero lo ha dejado por escrito. Y también podéis crear discusiones, debates. Aquí tenemos un poco todo lo que diferentes profesionales que han implementado Protego o que han hecho uso de algunos materiales nos han dejado sus comentarios o incluso compartir materiales de interés, temas de actualidad, ¿vale? Cualquier duda, sugerencia, lo podemos dejar. La idea de la comunidad al final es que sea un espacio vivo y rico de compartir entre todas nosotras, ¿vale? Por último, os digo que siempre tenéis la opción de chatear con el equipo. Este es un espacio que nos llega a nosotras directamente, en el que contactaremos con vosotras a través de correo electrónico, si nos facilitáis el teléfono, os llamamos y sin problema. Y un poquito hasta aquí. Dejo de compartir, vuelvo con vosotras. Y sí, bueno, para cerrar un poco, la idea principal de todas las actualizaciones que hemos incorporado en este último tramo de Protego es una mejora integral de soporte que estamos implementando alrededor de Protego. O sea, todo lo que hemos hablado, tanto Laia como Sandra como yo, forma parte de una ruta y está todo compartido. Con la plataforma, la formación, los nuevos materiales, buscamos cómo facilitaros el acceso y el acompañamiento también a todas vosotras para reforzar la calidad de la implementación del programa. Y ya está, yo hasta aquí podemos llego. abrir el espacio de preguntas. También compartiros que sí, el manual actualizado y revisado en clave a todo lo que hemos estado hablando hoy. Esperamos tenerlo, estamos trabajando duro también con nuestro compañero cómic que está por aquí y esperamos tenerlo esperamos poderoslo mandar antes de verano o durante el verano, pero también vais a recibir una actualización y de todo de lo que vayamos mandando de estas actualizaciones, nos encantaría tener vuestra opinión, porque al final sois vosotras quienes estáis utilizando el programa en todo el territorio español. Nosotras estamos moviéndola más por Cataluña, pero vemos hoy que hay gente de todas partes, Murcia, Andalucía, de todas partes, y nos interesa mucho saber eso. Apuntar que muchas de las creaciones de los materiales forman parte de procesos consultivos que hemos ido realizando durante toda esta etapa, tanto en la formación autoaplicada como en los diferentes materiales que hemos comentado. Sí, de hecho, todos los materiales que hemos creado al principio, como dice Iris, hemos hecho un proceso consultivo y ahora, una vez las nuevas personas que estéis en la plataforma, los nuevos materiales que vayamos creando, pues también os consultaremos, os vamos a mandar seguramente encuestas online o encuestas de opinión para que nos vayáis ayudando para crearlo conjuntamente.
que esta es la idea. Entonces, bueno, abrimos espacio unos minutitos, creo que tenemos 10 minutitos, 15 minutillos por si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Abrimos los micrófonos o si no por el chat, como consideréis. Gracias por el comentario, Rocío. Si alguien no está registrado en la plataforma y necesita también algún tipo de acompañamiento para registrarse, también nos lo podéis decir. No hemos explicado mucho sobre los servicios de asesoramiento y supervisión, porque ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Sí. Pero bueno, la idea es que son unos acompañamientos que podemos hacer, que están subvencionados, lo podemos hacer en forma de videollamada, tanto antes de implementar el programa como durante la implementación o después para evaluar cómo ha ido y saber un poquito de feedback. De acuerdo. Nos comenta el compañero que ya se han activado los micrófonos y las cámaras, ¿vale? Por si queréis, perfecto, genial. Por si queréis preguntar alguna cosita o que nos veamos. Genial. Raquel María se ha registrado en la plataforma, verás que te habrá llegado un correo de confirmación. También si no te ha llegado en tu bandeja principal, puedes mirar en el spam. La verificación es importante para poder acceder. Sí. Y si podéis poner las cámaras como Lucía, así también nos vemos las caras, aunque sea al final. Sí. Nos vemos un poco las caras todas, que algunas igual nos hemos conocido en algún asesoramiento o formación y otras que no nos suenan tanto. Había quedado alguna preguntita en el apartado de Sandra, que decíais que nos escuchaba bien, si queréis apuntar alguna cosa. Todo claro, qué bien. Nos comenta Pepa, mucho ánimo con el plan de mejora. Desde mi proyecto LEPES recibimos el reconocimiento de la promoción positiva en 2021. Ah, mira, felicidades. Y nos vino genial realizar estas reflexiones y elaborar en el plan de mejora. Vale. María Dolores se va a dar de alta para participar en la formación y ver los materiales. Vale. Muy bien. ¿Hay alguien que esté aquí, que haya hecho la formación o haya aplicado el programa, que nos quiera comentar alguna cosa, feedback? O igual la mayoría estáis más empezando a conocerlo para saber un poco. Ah, mira, Carmen, encantada de haber tenido este encuentro con Protego. Volverte, sí, me acuerdo, Carmen, ¿qué tal? Revisaré todas las novedades que habéis aportado, importantes y necesarias. Genial. Sí, Carmen hizo la formación. Muy bien. Bueno, parece que ha quedado todo clarísimo. Sí, Sandra. A ver, nos comenta Vero, no sabía de vuestra existencia, pero me encanta poder contar con este recurso. Aunque ponga de 9 a 13 años, ¿creéis que podría servir para familias con niños más pequeños? Yo trabajo en toda primaria, totalmente. Sí, la Protego se dirige a padres y madres que tienen hijos e hijas de 9 a 13 años, porque es un momento en el que pues, hay el cambio, ¿no? de primaria a secundaria, que es el inicio, es justo antes del inicio de algunas conductas de riesgo, según las encuestas estatales.
y es el momento donde creemos que se puede incidir más porque haya un interés por parte de las familias en empezar a tratar estos temas. Aún así, cuanto antes mejor. Esto en prevención siempre lo decimos, cuanto antes se pueda. Sí es verdad que a veces es más difícil captar a las familias antes, pero sí, los contenidos se pueden totalmente adaptar a edades más pequeñas. Igual veréis que en el manual os proponemos ejemplos que están más indicados para 9 a 13 años, ejemplos de situaciones cotidianas, ¿no? O algún roleplay de, pues el chico ha vuelto a casa y, no sé, le han invitado a una fiesta donde va a haber alcohol o lo que sea, pues igual ese ejemplo se puede adaptar el ejemplo, pero las habilidades que se practican al final son las mismas, porque se trabaja la comunicación, el vínculo, los límites, cómo poner normas y las consecuencias cuando estas normas no se cumplen, el método de control de la ira, que cómo resolver problemas. Entonces, todo esto ya diría, desde infantil se puede empezar a aplicar. Lo único que vas a ver diferente, Vero, es que los ejemplos, pues igual los ejemplos del manual los tendrás que adaptar a la casuística de tu grupo, pero esto todas, porque pues es muy diferente hacer el programa en Cataluña que hacerlo en Andalucía, que hacerlo... Nosotras hemos intentado, sobre todo en esta actualización, poner ejemplos más diversos, teniendo en cuenta pues toda esta perspectiva de género, interseccionalidad y diversidad familiar, pero aún así siempre el profesional es el último que lo acaba de adaptar a su grupo real y a su comunidad. Así que sí, sin problema. Y bueno, la idea de hacer estos encuentros también, aparte de actualizaros sobre los materiales y los nuevos y lo nuevo que os podemos ir ofreciendo gracias a la financiación del Plan Nacional, que lleva muchos años, por suerte, creyendo en el programa y apoyándonos, también para ver un poco, bueno, conocer los profesionales del territorio que estáis trabajando con familias y poder ir haciendo estas juntadas para ir teniéndoos en nuestra comunidad de la plataforma y poderos ir consultando cuando vayamos evolucionando el programa, poder tener vuestra voz y vuestra opinión. Entonces, en ese sentido, os agradecemos mucho siempre que os mandamos procesos consultivos, os agradecemos mucho vuestra participación y vuestros comentarios y la verdad que los tenemos en cuenta para crearlos. Pero bueno, aunque no hagamos un proceso consultivo, en cualquier momento también nos podéis dar feedback y nos podéis dar vuestra opinión sobre lo que necesitaríais o lo que os funciona o lo que no os funciona de todo lo que os ofrecemos. Si podemos dejar nuestros correos, sí, podemos dejar el de la plataforma. El de la ¿no? plataforma, sí, correcto. Sí, casi lo recibimos que todas. nos llega a todas. Gracias. Eso es. Gracias. Igual por el chat también lo recibimos, en el chat este que os ha mostrado Iris de la plataforma lo recibimos al momento, ¿eh? O sea, no tengáis... Pero hay una persona real detrás del chat, no es un chatbot ni nada de eso. Bueno, no sé, Iris, Sandra, si queréis comentar alguna cosa más. Si no, lo dejamos aquí. Bueno, muy agradecidas de toda la participación que ha habido y esperamos que haya sido interesante. Y bueno, nos seguimos en contacto a través de la plataforma. Gracias a todos. Que vaya muy bien. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Gracias.